Buenos días. Bueno, ¿y qué se ha hecho la gente? Yo no he peleado con nadie. Bueno, como estamos en vacaciones, ¿no? Los niños ni salgan porque no hay mucha gente. No, no, los niños sí pueden salir, pero los adolescentes sí se pueden quedar, ¿no? Tan grandes. Aguantan un regaño mío aquí. No, no, pueden irse a su clase. Estamos hablando ya. Sí. Bueno, buenos días, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con lo que hicimos el domingo pasado. Estamos hablando acerca de Cristo, ¿no? Con Cristo y en Cristo. Mañana para mí es un día importante, que mañana es hay grados en la Bolivariana y me dan el título de magíster en teología. Mañana voy de toga y todo eso a las 2:30. Sí. ¿Por qué les comento esto? Durante la maestría hubo dos personas que me impactaron en mi vida. El profesor que me dio Evangelio y Cultura y después me dio griego y también eh, la otra materia, pues no me acuerdo ahora. Doctor Byron Osorio, Byron León Osorio, él es doctor en teología y filosofía. Es un laico católico excelente. Este hombre me enseñó a mí acerca de Cristo, el Cristo humano. Nunca lo había visto así, tiene varios libros, hay un libro de él muy conocido que es Kenosis. Pero este hombre no solamente con sus escritos, sino con su propia vida me ha mostrado a Cristo, que es una persona sencilla, una persona tan ilustre, pero tan sencilla. Hubo otra persona, pero esta persona fue profesor mío por una semana, 8 horas diarias durante una semana. Vino a enseñarme acerca Pablo, textos selectos de Pablo. Es un profesor de investigación de la iglesia en Jerusalén, un biblista, es decir, un sacerdote, eh, y es profesor de la Universidad de Ulster en España. Él es un biblista católico, se llama Carlos Gil Albiol. Ese es el señor que más me ha enseñado acerca de Pablo, de sus cartas. Entonces, eh, estas dos personas influyeron mucho en mi teología, ¿no? En lo que yo hablo, predico. eh, Han dejado su huella en mí y sobre todo la vida de ellos, ¿no? Quiero citar para empezar hoy acerca del tema, imitarme a mí como yo a Cristo, que dice Pablo, ese es el tema de hoy, con, eh, con una parte que tomo de doctor Carlos Gil Albior en un artículo que tiene de expiación y reconciliación, una aportación paulina a la muerte de Jesús. Abro comillas. Él dice esto: el encuentro de Pablo con Cristo crucificado y resucitado en el camino a Damasco cambió todos los paradigmas de su tradición religiosa, ya que la revelación de Dios en Cristo crucificado desbordó todo su marco conceptual religioso. El apóstol le tocó como ningún otro elaborar una nueva narrativa de la historia y de su tradición religiosa para ubicar nuevamente la escritura del Antiguo Testamento en el nuevo marco del Dios que se revela en la cruz. Pablo tuvo que cambiar toda su cosmovisión en este Cristo que se revela en la cruz. Sigo con la cita de doctor Albiol.
algo similar ocurrió con la imagen que él tenía de Dios, ya que no le servían los modelos que tenía para comprender la novedad revelada en el crucificado. El Dios que se revelaba en la cruz desbordó sus modelos y metáforas. Ahora necesita de nuevas metáforas y de nuevas imágenes acerca de Dios que le ayuden a no limitar la novedad del Dios que se revela en la cruz. Esto obliga a Pablo a revisar sus imágenes de Dios, las instituciones culturales que él había aprendido y los modelos religiosos de su tradición. El encuentro de Pablo con el crucificado le cambió todo. Toda su tradición. Ustedes saben que Pablo era el hombre más educado de su tiempo. Bueno, cerramos comillas, ahora sí empiezo a hablar yo. Por lo que se puede observar en las cartas de Pablo, algunos consideramos yo considero ayer, ya tengo autoridad para eso. Algunos consideramos que el apóstol Pablo tuvo un mejor entendimiento de Cristo que el resto de los discípulos que anduvieron personalmente con él. Sí, señor. Pablo nunca estuvo con el Cristo encarnado. Pero es interesante cómo Pablo entendió mejor a Cristo. Quizás esto se deba a que Pablo no conoció al Cristo encarnado, sino al resucitado. En el Cristo encarnado no se podía ver toda la realidad de la revelación, porque el cuerpo era un velo. El cuerpo de Cristo era un velo que no dejaba ver toda la realidad. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan la noche que estaba Jesús con los discípulos ahí en el aposento alto. ¿Y qué le dijo Felipe esa noche? Muéstranos al Padre y nos basta. Y le dijo, Felipe, tanto tiempo yo he estado con ustedes y no te has dado cuenta que yo soy el Padre y el Padre en mí. O sea, fíjense que ellos no vieron la realidad que estaba ahí delante de ellos. Será Dios encarnado, hecho carne. Entonces, el cuerpo de Cristo es un velo que no los deja ver toda la realidad. Lo que no pasa con Pablo. Pablo en sus cartas dice, porque Cristo es la imagen misma del Dios invisible, porque en él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, eso no lo dijeron nunca los discípulos. Entonces, Pablo en eso aventaja a los discípulos. Y ustedes saben que los discípulos se tuvieron que reponer del trauma de la cruz. Mientras ellos se reponían del trauma de la cruz, Pablo estaba haciendo otra cosa. Pablo estaba tratando de entender a Dios en el crucificado. Y los discípulos demoraron para recuperarse del trauma de la cruz. Ustedes saben lo que es el trauma de la cruz, ¿cierto? Ver a su Mesías crucificado, que ellos nunca esperaron eso, muerto. Y después de la resurrección es que ellos empiezan a entender quién estaba con ellos. Entonces, eso es. Entonces, yo creo, nosotros pensamos que Pablo tiene una mejor idea de Cristo es porque él no tuvo contacto con el Cristo encarnado. Ahora, usted, según la tradición, para que un apóstol fuera apóstol, declarado apóstol, claro que hay muchos apóstoles ahora, una de las reglas canónicas de ese tiempo era que la persona debía haber estado con Jesús y ser testigo de la resurrección de Cristo para ser llamado apóstol. Y Pablo no tuvo esa experiencia, ni anduvo con Jesús, ni fue testigo de su resurrección. Entonces, a Pablo se le acusaba de no ser apóstol y él se defendió. Y en 2 Corintios capítulo 5
Por allá en el 18 lleva a decir, pues, si conocieron a Jesús en la carne, ya no lo conocemos como la carne. De aquí en adelante ya nadie lo conoce en la carne. Y de esa manera él se defiende, dice, yo lo conocí de otra manera. Y sabe que él se le reveló, ¿no? Entonces, Pablo no tuvo contacto con el Cristo encarnado. Toda la teología paulina está circunscrita a la cruz. No, Pablo no, como no conoció otro Cristo, él conoció fue al crucificado, al resucitado. Toda su teología está circunscrita al crucificado. Él no conoció otro Cristo. En sus cartas ustedes no lo van hablando de otra cosa, de otro Cristo, sino del que resucitó, del crucificado. Entonces, nosotros tenemos que partir de allí, ¿no? De lo que él dice. En sus cartas, Pablo presenta unas nuevas imágenes que él elabora del Dios que se revela en la cruz. Por ejemplo, ¿cuáles son las metáforas? Le voy a comentar algunas metáforas. ¿Cuáles son las metáforas que Pablo se inventa? Por ejemplo, la justificación. Nadie había hablado de justificación antes. Y la justificación es una metáfora de qué? De los procesos judiciales en los tribunales. Pablo conocía el derecho romano y sabía que se utilizaba ese término de la jurisprudencia, y Pablo lo traslada al asunto cultural para hablar de cómo en Cristo el hombre es justificado, hallado inocente por el sacrificio de Cristo en la cruz. Esas son nuevas metáforas de Pablo. La reconciliación es una nueva metáfora de Pablo. Nadie la había utilizado antes. El término catalazo. Ese término pertenece a las relaciones internacionales, de los procesos cuando se dan las enemistades entre pueblos. Entonces la Cancillería caminaban la milla, eso significa catalazo, caminar la milla para buscar al ofendido y reconciliarlo. Pero Pablo le cambia el paradigma, porque el ofensor no va a buscar al ofendido, sino que el ofendido va a buscar al ofensor, porque quien salió a buscar a Pablo al camino a Damasco fue Dios, que era el ofendido. Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El perseguido sale a buscar al perseguidor para reconciliarlo con él. Entonces Pablo le cambia el paradigma. Le dice, no, ya catalazo no es el que el ofensor sale a buscar al ofendido, sino que el ofendido sale a buscar al ofensor. Y ese término está en el ámbito familiar. Aquí le digo de paso a los que están casados. No es el que ofende el que sale a buscar, es el ofendido el que sale a reconciliar. ¿Está oyendo, mis hermanas? No es que me envuelvo más en la cama para que no me toque, me pongo contra la pared. ¿Oyeron? Es el ofendido quien sale a buscar al ofensor. Alguien dijo, esta metáfora, esta me la inventé yo. Cuando uno está recién casado, duerme como el plátano, abrazado uno con el otro. Se está como poner el plátano, lo acomoda así. Pero cuando ya pasa el tiempo, duerme como el ñame. Uno para allá y otro para acá. Son metáforas mías, ¿oyeron? Entonces, la otra metáfora es la adopción, también es introducción de Pablo. Entonces, él se va levantando. Ahora, ¿cuáles son las imágenes que él se empieza? Acá donde vamos a caer ahora. Las imágenes que él levanta ahora para entender al Dios que se revela en la cruz. Por ejemplo, una primera imagen, Hijo de Dios. Esa es una imagen que él se inventa ahora. Imagen de Dios. Que Cristo es la imagen misma del Dios invisible, dice en Colosenses 1:15. También forma de Dios. Dice que Cristo es forma de Dios. También fuerza de Dios. Dice que el crucificado es la fuerza de Dios. Wow. Decir que el crucificado es el poder de Dios es una cosa espantosa. Eso es paradójico, eso es un escándalo. ¿Qué poder va a haber en un Cristo crucificado, abandonado, muriendo? ¿Qué poder hay ahí? Bueno, ustedes me van a decir, pastor, ¿por qué no nos explica eso en otra conferencia?
¿Qué poder hay ahí? En un indefenso, en un Cristo abandonado. Bueno, eso es más adelante, ayer. Para hablar del tema que nos compete hoy, en esta mañana, tomaremos la imagen de Hijo de Dios, que es lo que queremos. Y vamos a colocar ahí, Seba, por favor, Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 16. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, oiga lo que está diciendo, revelar a su Hijo en mí. Ojo con eso, con la preposición. No a mí, sino en mí. Leemos bien, ¿no? Mucho cuidado con la preposición. Para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida, ¿con qué? Carne y sangre, porque ahí está el velo, ¿no? Mire lo que está diciendo Pablo aquí. En Gálatas, Pablo habla de Jesús como Hijo de Dios. Es importante notar que Cristo es la revelación del Padre. Cristo es la revelación del Padre. Desde mucho tiempo atrás, Dios se vino revelando en la historia, como lo podemos estudiar en la Biblia. Dios se reveló a través de las antropofanías. Antro, usted sabe que es hombre, y fanías son forma. Dios en forma de hombre, de varón. El varón que le aparece a Daniel, que le aparece a Ezequiel, el que le aparece a Josué. Ese es Cristo, pero no encarnado, es en forma, pen. También se reveló a través de las angelofanías. Dios en forma de ángeles. El ángel que acompañaba a Israel. El ángel que le apareció a Abraham en el encinar de Manre para dar la noticia de que Sara quedaría embarazada. Esas son las angelofanías. Están las hierofanías. Vieron que es cielo, las formas en que Dios se revela en el cielo a través del fuego, del viento, del trueno. Están también las la manera como Dios se revela en Israel a través de los profetas, de la ley, del pacto. Todas esas son revelaciones de Dios. Pero como dice la Dei Verbum, que es la declaración de fe más grande que tiene el catolicismo, dice que en Cristo está el non plus de la revelación divina. Cristo es la revelación total de Dios. O sea, después de Cristo no hay más nada que ver. Usted no tiene más nada que ver ahora. Usted no se puede poner a orar aquí, Señor, que se me aparezca un ángel. ¿Para qué? Si ya vino todo, ¿cierto? Ni va a haber una cosa rara, no. Porque Cristo es la máxima revelación. De acuerdo a la historia de la salvación, Dios buscó diferentes maneras para revelarse al hombre, dice Hebreos 1:1. Pero en Cristo Dios ha dado el paso final en la revelación. Cristo es la revelación de Dios. Oigan esto, Pablo subraya el protagonismo de Dios, quien es el que decide revelar a su Hijo. Es Dios quien decide revelar a su Hijo. Pero en esta idea subyace no solo la identidad de hijo, aquí es donde vamos a caer, y entiéndanme el lenguaje. Lo que resulta más significativo no es tanto es que él revele a su hijo, sino que su hijo lo revela a él. Esa es la idea. Lo que está buscando Dios es revelarse a sí mismo en el hijo. Dios es quien se está revelando. Quien se revela en verdad en el hijo es el Padre. Porque las
virtudes del Hijo van a demostrar de qué familia procede el Hijo. Eso. Como veremos más adelante, que la manera como se porta Cristo es la manera como se porta Dios. Cristo como Hijo da a conocer al Padre. Y mire lo que dice Carlos Gil Albiol en una cita que él toma también. Dice, en la tradición mediterránea, el Hijo es el que da identidad al Padre. También en la actualidad, la tradición sapiensal judía afirma en uno de sus aforismos, cuando el Padre muere, es como si no muriese, pues deja tras de sí un Hijo semejante a Él. Asimismo, este escritor romano dice, Don Quiaso dice, historiador romano en el siglo II escribió, habéis hecho bien, emulando a vuestros padres, traer hijos al mundo del mismo modo que vuestros padres hicieron con vosotros. Un hijo es la imagen de su cuerpo y el alma de su padre, al punto que al crecer se convierte en nuestro yo. O sea, yo me muero, pero queda mi extensión, mis hijos. Y ellos de alguna manera se parecen a mí. Ellos me revelan como hijo. Ahora, Cristo es el Hijo de Dios y es quien revela al Padre, porque el mejor imitador de Dios es su Hijo. Y en la imitación de Cristo a su Padre se revela el Padre. Porque a medida que Cristo imita a su Padre, entonces deja ver la realidad de su Padre. Les voy a poner un ejemplo para que no se enreden tanto. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 38. Miren lo que va a pasar aquí. Cómo Cristo revela al Padre. ¿Cómo es el Padre? Mateo 5, sí, versículo 38 en adelante. ¿Oíste que fue dicho? Mateo 5, 38. ¿Oíste que fue dicho? Oye eso. Eso decía el Targún, en el tiempo de Jesús. El Targún es una tradición oral del arameo. Oíste que fue dicho. O sea, no lo que está escrito, sino que es una tradición oral, ¿ver? Que ellos conservaban los judíos. Y es una forma interpretativa de la ley. Se llama el Targún, ¿no? Por eso Jesús dice, oíste que fue dicho, no lo que está escrito. Él no está contradiciendo la escritura, sino la interpretación del Targún es lo que está contradiciendo. Oíste que fue dicho, pero yo digo. ¿Oyeron? Dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito o quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga, una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomarte de ti prestado, no se lo rehuses. Wow, eso sí cae duro hoy, ¿no? Esto es contracultura. Mire lo que estoy hablando. Estoy hablando de la imitación. ¿Oíste que fue dicho? 43. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, está hablando el Señor, es el imitador de su Padre. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Oiga eso. Para que nos parezcamos al Padre. Ahora yo les pregunto una cosa, ¿quién es el que hace todo lo anterior? Dios. Y el Hijo lo está imitando.
En la imitación del Hijo se revela el Padre. Y esta es la imitación de Dios como Padre. Cristo está revelando a Dios en su imitación. Dios es el que pone la otra mejilla. Dios es el que perdona. Dios es el que bendice al que lo ultraja. Dios es el que no vuelve mal por mal, sino bien por mal. Es Dios. Y su Hijo lo está imitando. En la imitación de Cristo se revela el Padre. Eso. Wow. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre injustos e injustos. Si ustedes fueran Dios, ¿sobre quién hicieran llover? Si ustedes fueran Dios, ¿sobre quién saldría el sol? Si yo fuera Dios, a Uribe no le salía el sol. Y aquí están algunos, si fueran Dios, a Petro no le salía el sol. Pero aquí no estamos para seguir ni a Petro ni a Uribe. Aquí estamos para seguir a quién? Para imitar al Señor. Yo creo que si algunos evangélicos fueran Dios, el sol no saldría sobre los homosexuales jamás. Fíjese que Dios nos tolera a todos. ¿Y por qué no soy tolerante yo? ¿Por qué no tolero a los demás? Si Él nos tolera a todos, a los injustos, a los que se levantan contra Él, Él les devuelve la mejilla. Y aquí está su Hijo imitándolo. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, los de allá afuera. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Lo hacen también así los gentiles. Sé pues vosotros perfecto, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces, qué nos dice Jesús que debemos ser como quién? Como nuestro Padre. Ahora, ¿cómo somos como nuestro Padre? Cuando lo imitamos a Él. Imitar al Padre fue la labor de Jesús. Por eso Jesús se parecía a su Padre, porque Él es el mejor imitador. La imitación de Dios es lo que da la dualidad de hijo, o viceversa. Quien imita al Padre se convierte en hijo. En ese caso, las particulares características de Dios, que son misericordiosos, que ama a los enemigos, que es bueno con los malos, exige del Hijo lo mismo. Así, quien así se comporta se convierte en hijo de su Padre. La reflexión y confesión de Jesús como Hijo de Dios afirma la identidad del Padre más que la del Hijo. Dios es que se descubre en Jesús, especialmente en su muerte. El mejor imitador de Dios es su Hijo, y en la imitación de Jesús se revela el Padre. Entonces, la imitación es para eso, para revelar al que está en nosotros. Y con esto voy terminando ya. Observe la expresión de Pablo en Gálatas. Volvamos a Gálatas otra vez, por favor. Capítulo 1, versículo 15, ¿no? Mire, tratemos el asunto de la preposición. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Cuando Pablo está diciendo ahí que lo apartó del vientre de su madre, es reclamando autoridad apostólica, porque así escogían a los profetas en el Antiguo Testamento desde el vientre de la madre. Y Pablo está diciendo, está defendiendo su apostolado, y si yo también, como Jeremías, desde el vientre de la madre, como Isaías. Y mire, pero cuando agradó a Dios,
que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí viene. Revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí. Ahora, si dijera revelar a su Hijo a mí, o sea, me lo reveló allá en el camino a Damasco, me lo reveló a mí. No, pero aquí está diciendo revelar a su Hijo en mí. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que en la imitación que hace Pablo de Jesús, entonces es que se va a revelar. Es en la imitación que él hace. Revelar a Cristo en mí. ¿Cómo es revelar a Cristo en mí? A ver, ¿qué es revelar a Cristo en mí? En que yo me comporte como Cristo. Entonces, Cristo se revela en mí. Yo le decía al principio de este profesor que es toda una eminencia, y aquí los muchachos ya han compartido con él. Lo que más me ha impactado en su vida es su humildad, su sencillez, su forma de tratarlo a uno. Y yo creo que en eso es lo que yo quiero caer con ustedes aquí. Aquí el asunto no es quién cante más, quién predique mejor o quién tenga más conocimiento. La idea es que lo imitemos a Cristo. Ese es el valor. Esa es la realidad. Que nos parezcamos al Señor Jesucristo en el trato con los demás, en comportamiento. Yo le decía a una persona estos días, bueno, acá está Luisita, que yo no he conocido otra persona que imitara tanto a Jesús como Pacho. Para mí Pacho fue una persona que encarnaba la vida de Jesús, con sus amigos, con sus enemigos, con los que le pusieron poner carga. La llevó dos. Nunca lo vi. Hubo gente que le hizo cosas desagradables y nunca lo vi tirar contra nadie, sino bendecir al otro, orar por el otro. Y la verdad que la vida de este hombre a mí me enseñó mucho. Y los que lo conocimos, nadie se sentía incómodo con él, ¿cierto, Casier? Ni su familia, ni aun sus enemigos. Imitar a Cristo es lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas. Y quiero terminar con esto. Observe la expresión en Gálatas, revelar a su Hijo en mí. No dice revelar a su Hijo a mí, sino su Hijo en mí. Esto indica que en la imitación de Pablo, que Pablo haga de Cristo, es Dios quien se revela en él. Y también se revela Cristo mismo. Es la manera más eficiente de anunciar a los gentiles el Evangelio. Dice que de esta manera yo le predico a los gentiles. ¿Cuál es la mejor manera de predicarle a los que no conocen al Señor? ¿Es revelando a quién? A Cristo en mí. A veces no es necesario decir nada, ¿cierto? O como dijo el gran padre de la iglesia, San Francisco de Asís, él dijo, prediquemos, anunciemos. Y cuando ya la gente no crea, hablemos. Lo último que se debe hacer es hablar. Lo mejor es imitar para que los demás crean. En la oficina no es que usted tiene que estar diciendo gloria a Dios, amén, aleluya, para que la gente sepa que usted es cristiano. No. Es la manera como vives. La paz que mantiene, la tranquilidad, las reacciones que los demás se dan cuenta. Y Pablo dice, de esta manera se va a revelar su Hijo en mí para predicar
a los gentiles. Predicar a Cristo es imitarlo a Él. Una de las expresiones más revolucionarias del apóstol Pablo en la forma de revelar a Cristo está en Gálatas 2:20, cuando él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, oigan eso, sino que vive ¿quién? Cristo en mí. Oiga eso. Y sigue diciendo: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El propósito del apóstol Pablo en su vida cristiana fue convertirse en el mejor imitador de Cristo y a la vez presentarse a sus comunidades de Occidente como un referente para los cristianos. Cuando imitamos a Cristo, imitamos a Dios mismo, porque el Padre se revela en el Hijo. De esta manera, Pablo invita a la iglesia a ser imitadores de Dios. En Efesios capítulo 1, lo pueden colocar allí, capítulo 5, perdón, versículo 1. Efesios capítulo 5, versículo 1. Miren lo que Pablo le dice a sus comunidades. Sed, pues, ¿qué? Imitadores de Dios como hijos amados. Esto es una declaración general. Vamos a ver qué sigue allí. ¿Cómo se imita a Dios? Sigamos allí. ¿Qué es lo que hay que hacer para imitar a Dios? Andad en amor, como también Cristo nos amó. Eso es imitar a Dios. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio, olor fragante. ¿Qué más es imitar a Dios? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Donde hayas conversaciones de este tipo, de ahí nos apartamos. ¿Qué más sigue? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no conviene, sino antes bien, con acciones de gracia. Pues eso, seguimos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. ¿Qué más? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andando como hijos de ¿qué? De luz. Seguimos. Porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia, verdad. Ahí imitamos a Dios. Seguimos. Comprobando lo que es agradable al Señor. Seguimos. No participáis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Por ahí viene una señora en estos días aquí a Medellín a sesiones de espiritismo. Los que quieran ir a hablar con sus muertos que se han ido pueden ir a las sesiones. Están cobrando caro. Viene creo que de Brasil, no sé, pero pública. Yo he visto la publicidad. O sea, usted quiere hablar con su familiar que murió, pague la cita. Y es un medio. ¿Vieron? Dice las obras de las tinieblas, dice reprenderlas. ¿Vieron? No es que la cruz es tan católica, ¿no? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hablan en secreto. Y a veces hablamos de eso, ¿no? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz ¿por qué? La luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sin entendimiento de cuál sea la buena voluntad del Señor. No embriaguéis con vino. ¿Están oyendo? Si te puedes tomar una copa de vino. Pero, ¿qué es lo que dice Pablo? No embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así que cambien los vallenatos del carro por canciones, dando gracias por todo a Dios, Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Bueno, ya eso es otra cosa. Bueno, de esa manera imitamos al Señor y así como lo imitaron allá en Mateo. Quiero terminar con esto. Aquí en Colombia hay un reality muy famoso donde hay una señora que dice me ericé. Se llama Amparo Grisales, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese reality? Yo me llamo. ¿Cuál es el propósito del reality? Imitar lo más posible a la persona, ¿cierto? En su forma de hablar, de cantar, en su vestido y todo. Imitar el que mejor se parezca al original, ese gana el concurso. Se llama Yo me llamo. Pero les quiero contar lo siguiente. Ustedes están participando de Yo me llamo hace rato. Ustedes están en un reality hace rato. Porque el Señor Pablo en la carta a los Romanos dijo esto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó a nosotros, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que a ustedes y a mí nos han elegido para que nos parezcamos lo más posible a Cristo, ser semejante a Él. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado, que nos parezcamos a Él. Cristo, Él es el original, nosotros somos las copias. Entonces, mis hermanos, sigamos en este reality, ¿oyeron? Que el Señor se ha propuesto con nosotros. Y que nosotros podamos decir, en verdad, yo me llamo Cristo. Que el Señor nos ayude. Pónganse de pie, por favor.